¿Qué opina de que Rusarín dijo que en Irán las mujeres tienen más derechos que en Occidente? Porque tienen 9 meses por licencia de maternidad. Bueno, si tienen 9 meses por licencia de maternidad, está muy bien. ¿Es igual a licencia de maternidad si es niño y si es niña? Esa es la primera pregunta. Segundo, vale, eso está muy bien. ¿Y todo lo demás? Eso se llama cherry picking, seleccionar cerezas. Buscas lo bueno, lo sacas y todo lo demás está podrido. Las mujeres, y me gustaría saber qué opina de esto, por decir algo, la señora esposa de Rusarín, si es que tiene, o alguna hermana, o su mamá, de que tuviera que pedir permiso para salir de casa, y que tuviera que salir, por supuesto, con el velo, y que si quisiera viajar a otro país, pues, tendría que pedir permiso para que le den el pasaporte. Y si quisiera estudiar, tendría que pedir permiso. Y si se acostara con otro señor, si la violaran, fuera acusada de adulterio, que es lo que pasa con frecuencia en Irán. Y cosas así, esas cosas que sabemos que ocurren en Irán, seguro que Rusarín no las trata, Rusarín no las trata de la misma manera que no las tratan los señores de Podemos, que van más o menos por el mismo lado. ¿Qué sigue? Bueno, durante la invasión a Irak, voy a quitar a este señor, que además el señor me resulta bastante desagradable. Cuando sirves para hacerle la pelota a otro, para hacerle la barba, para lamerle las suelas, cuando eres un verdadero mozo de establo, un palafrenero, el palafrenero es el que sostiene el estribo, mozo de estribo, para que el caballero se suba al caballo al que él nunca va a soñar en subirse. No es como el escudero que a la larga quiere ser caballero, no, el palafrenero solo va a sostener el estribo del maestro, del amo. Me dan mucho asco, man. Entonces dirá que siempre he sido un poco rebelde, va a hacer eso.